Bienvenidos muchachos nuevamente al canal de Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy vamos a ver una moto que a mí me llamó bastante la atención apenas entré en el concesionario. Nos las presta Alemoto y es esta de aquí, la Haohe 160S. Es una moto muy bonita, DR160S específicamente es el modelo. Como pueden darse cuenta es una moto tipo Naked. Estamos hablando de una moto que viene a competir con, por ejemplo, la CB160 de Honda, ¿sí? Ese sería su competidor más parecido. De hecho, es parecido hasta viendo características de frenado, que es lo que más me llamó la atención de esta moto. No tenemos ABS, porque ciertamente no tenemos ABS ni delantero ni trasero, pero tenemos el sistema de freno combinado que trae la CB160. ¿Recuerdan ese sistema de freno combinado? Entonces, acérquense y vamos a ver la moto a detalle. Vamos a empezar entonces a ver los detalles particulares de la moto. Voy a iniciar por la parte que más me llamó la atención, y es que si esta moto es competencia de la CB160F, tenemos un frenado muy particular en esa moto. Ese frenado particular lo comparte esta moto. ¿Cuál es? No tiene ABS, no tiene ABS. Entonces, ¿qué comparten? Comparten el sistema de frenado combinado, ¿sí? Este sistema de frenado combinado lo que hace es que una vez que nosotros aplicamos fuerza en la palanca de freno posterior, automáticamente manda un porcentaje de frenado a la parte trasera y un porcentaje de frenado a la parte delantera, y por eso es que pueden darse cuenta que aquí tenemos dos mangueras, una que es la que viene directamente del freno delantero y una que es la que viene de la combinación del sistema de frenado. Entonces el frenado me parece bastante bueno. No veo una marca o una firma como tal en lo que es el caliper, ni delantero ni trasero, pero el frenado, lo que venía probando por el camino, de verdad que frena bastante bien. Tenemos en la parte delantera una mordaza de 3 pistones y en la parte trasera una mordaza de un pistón. Lo que es el disco de freno, en ambos casos es lobulado y ventilado. Hablamos de que este disco, más o menos por sus dimensiones, debe estar alrededor de los 320 milímetros, y el posterior sí es mucho más pequeño, pero tienen un sistema de frenado que obviamente permite más ventilación por la cuestión de los orificios que tenemos aquí, lo cual hace que se enfríe mucho más rápido, y como les decía, el frenado es bastante contundente. Que si no me gusta contundente. Que si no me gusta mucho, la llanta. Cuando nosotros vamos en la vía, frenamos fuerte, la llanta sí busca derrapar un poco en la parte trasera. Hablamos de que son llantas CST, quizás también porque estaban frías, porque puede ser también que quizás cuando caliente funcionen mejor, pero realmente venían frías. Entonces hablamos que en la parte posterior tenemos unas llantas de medida 130-70 RIN 17, y en la parte delantera tenemos unas llantas de medida 100-80 RIN 17. Hablamos de que una moto tipo Naked, diseñada específicamente para la ciudad. Tiene un torque bastante agradable cuando arrancamos, tiene buena salida, pero por lo que le puedo sentir estoy casi seguro de que no tiene un buen fondo. No la puedo probar en fondo porque la he estado probando dentro de la ciudad y no logro un área donde no me agarre un semáforo para poder probar su velocidad a tope. En las partes donde he podido, descuesta, entonces no sería la velocidad real, pero me imagino que ha de estar llegando a los 110 kilómetros por hora, exagerado, porque más o menos corta en 41 kilómetros por hora la primera, y así sucesivamente. Las velocidades se ve que tiene bastante contundencia para salir, pero a la final estoy casi seguro que las últimas velocidades son más cortas. Veamos otra particularidad de esta moto, que es muy interesante. Hablamos de que tiene full injection. Hablamos de una moto de 160 centímetros cúbicos, pero que es totalmente inyectada. Obviamente esto nos da muchas mejores características a la hora de movilizarnos con ella. No tenemos las típicas fallas del carburador, que se nos ahoga, que tiene un sucio, que tiene esto, que tiene aquello. No, el computador hace absolutamente todo el trabajo que debe hacer para que la moto funcione correctamente, y eso se siente desde el primer momento que se acelera. Hablamos de que una moto con encendido electrónico, evidentemente eso no puede faltar a estas alturas de la vida en una moto 2020.
Lo que sí no veo es el encendido a patada. Se nota que en alguna otra versión sí lo trae porque tiene el orificio, más sin embargo no tiene la patada. Eso es bueno porque no vamos a tener problemas después de fuga por ese retén. Por otro lado, hablamos de una moto que tiene 14.8 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones y 14 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Hablamos de 9.7 a 1 de compresión y tenemos la admisión por inyección, como ya les había comentado, y la refrigeración, como pueden ver, es refrigeración por aire, ya que esto de aquí nos refleja rápidamente que es refrigeración por aire. Aquí era exactamente donde les decía que se supone que aquí es donde va el crank o la pata de encendido, que si la tuviera fuera aquí, pero por tener esta forma seguramente este motor lo trae alguna otra moto de la misma marca o por última de la marca Suzuki, porque recuerden que esta marca Haohe tiene sociedad con Suzuki en mucha de la fabricación o en la fabricación de muchas motos. Incluso recuerdo en Venezuela que llegaba una moto que era tipo enduro. Esa moto llegaba con este nombre, igual con la marca Haohe, pero la gente sabía específicamente que era Suzuki y la gente la vendía como Suzuki porque tienen las mismas calidades. De hecho, las motos de baja cilindrada de Suzuki, algunas son ensambladas y construidas y fabricadas, incluso motorizaciones por parte de esta empresa. Es decir, hablamos de una moto china, sí, pero con características sorprendentes de una moto japonesa o de una moto de primer marca. Veamos, vengan acá y veamos todo lo que son los mandos. En principio tenemos lo convencional. Hablamos de que tenemos para las luces, pasemos la inyección, la encendido, ahí, ok. Tenemos luces altas, luces bajas, cruce izquierdo, cruce derecho, tenemos el claxon, el cambio de luces o ráfaga de luces, el cortacorriente, con o sin, y aquí tendríamos entonces las intermitentes. Esto sí lo extrañamos bastante en diversas motos, aquí lo tenemos a disposición. Y aquí evidentemente lo que es el encendido. Ahí la pueden escuchar. ¿Qué tal le suena? El sonido me parece interesante porque no es un sonido que aturde, es un sonido muy suave, muy silencioso, realmente acorde a lo que quiere presentar la moto, que es decir, calidad por todos lados. Ahora, veamos el tablero. Véngase y veamos el tablero. Hablamos aquí de un tablero que es sencillo, ¿sí? Con colorización invertida. Normalmente viene todo el fondo blanco y las letras negras. En este caso viene invertido, eso es ideal para la noche. Pueden darse cuenta que tenemos aquí todo lo que son las revoluciones por minuto, la hora, el kilometraje al que vamos. En relación a la gasolina, cuando llegamos a estar vacíos, ella inmediatamente empieza a titilar el indicador de gasolina en esta parte. Aquí tenemos el kilometraje total de la moto y tenemos los indicadores de motor, si tenemos algún check engine que debemos verificar. Tenemos la presión de aceite, el neutral y el indicador de altas. Veamos, ahí cambiamos al trip up, trip B. No es mucho lo que pueda darnos de información adicional, pero tenemos los componentes necesarios. Hora, revoluciones por minuto, gasolina y velocidad. Eso es una de las cosas más importantes que podemos tener. ¿Qué cosa veo yo que no está acorde a todo el diseño vanguardista? Porque de verdad que me parece un diseño bastante bonito. Pero ¿qué veo yo que no está acorde? Los espejos. Me parece que los espejos están como que eran retro, se los quitaron a una moto antigua de ellos y se vienen y se la colocan a esta, que tiene un diseño mucho más bonita y que debió haber tenido unos espejos mucho más estilizados. Si bien es cierto que los espejos, por su amplitud, me permiten tener mucho más visual hacia la parte posterior, es decir, en cuanto a funcionalidad, me parecen excelentes. En cuanto a estética, nos queda debiendo, pero en funcionabilidad es excelente. Es decir, para la ciudad nos va a funcionar perfecto, porque de verdad que tenemos buena visión. Hacia la parte posterior tenemos muy buena visión. No les mostré, de hecho, lo que es la llave. Vean, es una llave bastante grande, con el logo de Haohe. Es bastante grande, pero bastante sencilla. Ahora, veamos aquí. Hay una cosa que la gente siempre quiere saber cuando utiliza las motos, indiferentemente sea ciudad, sea carretera, donde sea. Yo necesito saber qué pasa si se me hace de noche. Yo puedo andar con esta moto tranquilamente y ver, o la moto sencillamente tiene aquí una lamparita pequeña que no me permite visualizar el camino. Pues bien, les cuento. Aquí abajo tiene una lupa. Es un bombillo LED, pero tiene una lupa que nos permite tener bastante amplitud en la luz.
Por ahí les voy a dejar un video para que visualicen cuánto iluminan esa lupa de ahí y cuánto ilumina la superior. Hablamos de que superior. Hablamos de que ellas se van a ver justamente de esta manera. Estaríamos hablando de que ahí estarían encendidas, ¿correcto? Y aquí estaría la alta. Aquí obviamente porque estamos en sol no se va a visualizar mucho, pero les voy a dejar unas tomas en sombra para que puedan ver. Y obviamente aquí tendríamos las luces que son permanentes, tanto esta como esta son permanentes porque fíjense que nosotros no tenemos un botón para encendido como tal de luces aquí en el manillar, sino que se encienden automáticas. Enseguida pasamos las luces. Esto es por regulaciones, incluso en la India ya es obligatorio que esto sea así. Ya vimos todo lo que es la iluminación delantera. En este caso vamos a ver la iluminación posterior. La iluminación posterior permanentemente mantenemos esto de aquí y esto de aquí encendido. Como pueden darse cuenta es bastante bonito, es LED. Y de ahí en el momento que nosotros aplicamos el freno se va a ver de esta manera. Tenemos lo que es la luminaria obviamente de la placa. Tenemos un reflectivo en esta parte. Tenemos los intermitentes que son en LED. Y para poder tener visualización de costado, tenemos entonces estos reflectivos también en lateral. Muchas motos o muchas marcas aplican por poner esos reflectivos en los laterales en la parte posterior o en la parte delantera, y otras optan por poner alguna iluminación por aquí. Como en este caso no tenemos iluminación en la parte laterales del tanque, tenemos obviamente estos reflectivos en los costados. No sé si en cuanto al sistema de seguridad, normalmente nosotros dejamos la moto y tenemos la preocupación de qué pasa con la moto si la dejamos sola. Llegamos, nos paramos, ponemos la moto, trancamos el volante, porque por supuesto debemos trancar el volante, ¿y qué más? Ponemos una alarma. Pues resulta que esta moto trae un sistema de inmovilización automático. En el momento que nosotros hacemos o trancamos lo que es el manillar, automáticamente se activa un sistema que ellos denominan HJIS o JAOJE. Aquí está, Immobilization System. Aquí tienen las iniciales, lo que nos permite es tener una especie de alarma que obviamente no va a dejar que la moto encienda porque ya la inmovilizamos totalmente. Eso me parece bastante correcto, bastante acertado. En este caso, veamos otra cosa interesante. Normalmente cuando nosotros echamos combustible hay motos que traen esto sin bisagra, en este caso viene con bisagra y me parece de buena calidad, se ve de un material bastante bueno. Todo este sistema de aquí obviamente va acoplado a lo que es el tanque que está en la parte posterior, porque esto muy bonito que vemos aquí no es metal. Estos son los plásticos, ¿sí? Son embellecedores, tal cual como viene la CB160 que es su competencia. Es decir, Honda utiliza exactamente las mismas condiciones que esta, con un plástico por encima para poder embellecer, que me parece bastante bueno porque a la hora de cualquier daño simplemente cambiamos el plástico, lo volvemos a colocar y el tanque permanece exactamente igual. Como pueden darse cuenta por todos estos costados, todo esto es plástico, ¿sí? ¿Se ven plásticos? Bueno, no se ven plásticos malos. Aquí no sé qué tanto nos pueda proteger esta cola con respecto a la lluvia, porque por aquí probablemente suba algo de agua para el copiloto. Pero tocaría probarla en época de lluvia para ver. Pero sí se ve bastante corta en esta área, o sea, bastante pequeña en esta área. En cuanto a la amortiguación, hace un rato les dije que en la parte delantera nosotros tenemos aquí una barra invertida. Sí, una barra invertida que absorbe bastante bien lo que son los impactos. En la parte posterior tenemos un monoshock que es ajustable de la manera convencional. Es decir, aquí tiene una mueca y como pueden darse cuenta aquí tenemos diferentes muecas. Lo que hacemos es giramos esto, con presión obviamente, y va a quedar un poco más ajustado o un poco menos ajustado, lo que va a ocasionar que la moto sea mucho más dura, mucho más rígida o sea mucho más blanda. En algunos casos va a quedar más brincona, va a quedar más juguetona. En el caso como viene, tal cual como viene, me parece que absorbe bastante bien los impactos y que no se siente que brinque mucho. Brinca lo necesario, o sea, absorbe y ya, se siente bastante aplomada.
En la parte delantera tenemos lo que es una barra invertida, me parece muy bonita. A pesar de que en este caso es negra, pero obviamente combina con todo lo que es la moto. A veces preferimos estas barras doradas, pero en este caso combina perfectamente con los colores de la moto negra. Hablamos de una barra invertida que absorbe bastante bien las imperfecciones del camino. En cuanto a la posición, tenemos una posición bastante agresiva. Fíjense que tenemos semimanillar derecho y semimanillar izquierdo, lo cual hace que sea una posición, que se adopte una posición más agresiva y que incite a darle un poco más, que normalmente en las naked es así. En cuanto al asiento, tenemos un asiento que se siente bastante suave, pero a la hora de sentarnos en él no se sabe exactamente si es que es suave, si es que es duro. Tocaría probarlo durante horas para ver si aguantamos bastante ahí, pero se nota que nuestro cuerpo sí se amolda ahí, tanto en el pasajero como en el piloto. Se siente que se amolda bastante bien. Hay una cosa que olvidé decirle, es el precio. Hablamos de una moto de $3,590, precio de lista. Así tal cual, nos las entregan en Ecuador. Sin más, nos vemos en un video nuevo de Ingeniero en Dos Ruedas. Yo me voy a probarla.